El aborto, un tema tan controvertido, tan susceptible. Te informo que la, la presente exposición no pretende en ningún momento asumir ningún tipo de postura con respecto a lo que hoy significa el aborto y lo que hoy puede estar moviendo a nivel de las conciencias jurídicas. Hoy el aborto se presenta en nuestro planeta como una posibilidad de no llegar a la vida. Y está totalmente regulado por un marco jurídico, por leyes. Incluso hay posturas, ¿no?, de personas que están a favor, otras que están en contra. Hay que defender la vida de uno por el otro. Vamos a dejar todo ese plano de discusión del mundo 3D del físico, jurídico, ahí. No pretendo asumir ningún tipo de postura con respecto a eso. Mi intención es brindarte una información desde otro punto de la conciencia, mucho más profunda, y entender cómo es que esta distorsión se ha generado. Es importante entender que el 99.999% de mujeres en el planeta, no solo en esta generación, sino en miles de generaciones pasadas, han tenido aborto, han abortado. Abortos no deseados, abortos incluso deseados. Y eso ha generado toda una corriente de susceptibilidad y de juicio muy fuerte contra todo ese hecho. Pero empecemos desde el principio. Empezaré tratando la sexualidad, que es muy importante. La sexualidad como parte del proyecto humano. ¿Cuál es el propósito? La sexualidad tiene que ver con esa estructura que traemos el femenino y el masculino para poder crear la Trinidad, la vida. Sin embargo, esa sexualidad hoy y ayer estuvo concatenada a ciertas estructuras que se formaron en el programa humano para que pudiera este programa generar estas distorsiones. Lo voy a explicar. La sexualidad, en un principio, hace miles de años, era la posibilidad de que una conciencia en un cuerpo humano, un hombre, una mujer, pudiera tener experiencias a nivel sexual con el propósito de transmitir uno a otro información. Cuando uno se conecta a nivel sexual entre la pareja, entre un hombre y una mujer, lo que está sucediendo a un nivel cuántico, a un nivel sutil, a un nivel espiritual, como quieran llamarle, es básicamente una transmisión de información. Se transmite información de todo tipo de nivel. El nivel más básico es el nivel del placer. El placer es un nivel de información a nivel emocional. Las emociones están en un pico y el cuerpo está sintiendo. Y es una experiencia válida. Es una experiencia absolutamente válida. La diferencia es que esto hace miles de años se hacía con otros tipos de estructuras. Nosotros mismos, que éramos otro tipo de avatares, con otro tipo de conciencia, creábamos una posibilidad de atravesar un proceso de experiencia sexual, pero sin ningún tipo de obligación o sin ningún tipo de consecuencia, vamos a decirlo de esta manera. Y es porque la sexualidad estaba desconectada, desproveída del proceso de fecundación. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque aquí es donde empieza la distorsión. En algún momento de la historia se conecta este proceso de la sexualidad, del placer, del intercambiar, del reconocerse entre hombres y mujeres a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel energético, con esta posibilidad de ser fecundadas, incluso sin estar preparados, sin quererlo, sin desearlo. Y entonces el proyecto se convierte en un proyecto, el proyecto humano, vamos a decirlo, se convierte en un proyecto, diríamos, de una inmensa cantidad de conciencias que empezaron a entrar. Porque en el momento que la sexualidad
el proceso de el sexo entre un hombre y una mujer se mezcla con la fecundación, entonces entramos en otro nivel de proyecto. Y ahí entra mucho la religión, porque la religión termina por juntar a la sexualidad con la fecundación, es decir, los hijos, y genera una distorsión, que ya lo he explicado, que se llama la familia. No estoy diciendo que la familia esté mal, estoy diciendo que el núcleo de cómo se forma la familia se forma bajo una distorsión. En realidad, todos venimos de un sistema ancestrológico que hay que conocerlo y respetarlo. Pero este núcleo familiar que se gestó desde la obligación, vean, desde hace miles de años, hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres, incluso por situaciones que uno quiere o otro no quiere, o que se dieron así, salían embarazadas mujeres, formaban familias y entonces se obligaban a hacer familias, formar núcleos familiares que no tenían ninguna relación en sí, solamente había sido parte de un encuentro sexual. Y eso creaba toda una distorsión porque el linaje que se iba creando, se iba formando, era un linaje totalmente distorsionado, no tenía un propósito real. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo es que todo esto se va cambiando. Pero si nos vamos al punto en el cual, ¿por qué una mujer puede ser fecundada rápidamente y todavía no llegó al aborto? En mi libro próximo a salir hay un capítulo que explico en el cual por qué la mujer empezó a menstruar cada 28 días. Y es que hubo una relación con esta luna artificial. Cuando las mujeres de siglos y siglos pasados empezaron a dar a luz a seres que supuestamente venían sin esencia, sin conciencia, vivían desconectados, en su deseo de ellas por querer, esas madres, esas sacerdotisas, querer poblar la humanidad, poblar el planeta con seres con una conciencia elevada, se gestaron esos contratos álmicos con entidades y seres y con lugares y con plataformas artificiales para que el periodo menstrual, que era un periodo dominado por la mujer, en el periodo de la Lemuria, de Atlántida, el periodo del menstrual era un periodo dominado por la mujer. ¿Qué quiero decir dominado? Cuando una mujer decidía traer a alguien a este planeta, traer un hijo, todo provenía primero de una decisión propia. Tomaba la decisión. Y al tomar la decisión, entraba en un periodo de, vamos a decir, como se dice, de celo, de preparación, de estructuración, para que pueda fecundarlo, para que pueda tener relaciones con la pareja, con el hombre, y pueda salir embarazada. No era que salía embarazada porque simplemente tenía relaciones sexuales con cualquier hombre, abría las piernas en cualquier momento. No, había toda una preparación desde el espíritu, desde la conciencia, desde el cuerpo, y el cuerpo respondía a otro tipo de programa, a otro tipo de programación. Las células estaban formadas, tenían otro tipo de conexiones. Eso fue cayendo, fue densificándose, y entonces fuimos desconectando, fuimos olvidando, fuimos moviéndonos por otro lado. El programa nos fue moviendo por otro lado, nos fue distorsionando, nos fue moviendo, nos fue abriendo. Y entonces se hicieron contratos sálmicos con la luna artificial. Y por eso es que la mujer sangra cada 28 días. Y cuando sangra cada 28 días en su deseo, ¿cuál es el deseo más guardado de una mujer? Es traer la vida, ser madre. Por eso es que hoy incluso hay mujeres que no quieren ser madres porque ha habido tanta distorsión, se trajeron tantos seres que no tenían ningún propósito, se metieron tantas conciencias o se metieron tantos avatares que no tenían ningún propósito con la propia experiencia humana, que muchas mujeres hoy traen ese programa de desconexión con ser madres y dicen: yo no quiero traer hijos. Incluso hoy los jóvenes tampoco quieren tener hijos porque ha habido una enorme distorsión. El proceso humano se convirtió en una especie de todos entran como puedan y viven como puedan, y se generaron grandes distorsiones en las familias, en los lugares, harta demografía en lugares específicos, y entonces esa transmisión de información que era el principio original entre razas que encarnaban en conciencias para entrar en cuerpos físicos desde distintos lugares de las constelaciones, planetas,
de todo lado, empezó a ser una transmisión fallida y eso generó distorsiones. Por eso hablo del periodo menstrual. El periodo menstrual de la mujer cada 28 días le permite a ella hormonalmente que sus hormonas se muevan sin que ella lo controle, lo domine. La mujer perdió control de todo su cuerpo interno, de sus hormonas sobre todo. Y entonces cada 28 días queda en la posibilidad de quedar embarazada y con cualquier encuentro, por más pequeño, simple, fallido que sea, puede quedar embarazada. Y es por eso que siglos atrás las familias tenían 7, 9, 11, 15, 20 hijos, familias llenas de hijos, con la imposibilidad de poder mantenerlos, subsistirlos, crecer en conciencia, entender la experiencia. La experiencia del mundo físico se fue densificando más y volviendo más materia. Entendamos desde dónde viene todo este proceso. Este asunto del aborto es un proceso mucho más profundo. Y esta información que estoy dando va a permitir que podamos entenderlo desde otro lugar, desde nuestra propia conciencia. Entonces, ¿cuál es el trauma que traemos nosotros? ¿Cuál es el trauma que traen los hijos? ¿Cuál es la posibilidad? En el proceso de cuando las conciencias empiezan a entrar en el proyecto humano, hay un movimiento que se da, un movimiento de adecuación plasmática, biológica, química, de formación, de conglomeración del alma en el espíritu para que pueda formarse la materia, para que pueda entrar en el útero humano, para que la madre pueda albergar, para que se pueda capturar toda esa información, para que se pueda desconectar el proceso del mundo espiritual, de lo que se está viviendo en el mundo sutil y entrar en el mundo físico, para que ese ser entre en un feto y reciba la información. Es todo un proceso a través del líquido amniótico, donde está toda la información de la madre. Y el aborto ha sucedido muchas veces en toda esta situación que estoy explicando, porque ha habido de parte de uno o de parte del otro, estoy diciendo del hijo o de los padres, una imposibilidad de adecuar el propósito. Evidentemente también han habido situaciones en las cuales biológicamente el alma que está entrando, el espíritu anclado en un alma y en el cuerpo físico de ese feto, específicamente verifica que pueden haber grandes problemas para poder subsistir físicamente y desde antemano puede tomar la decisión de abortar la posibilidad. Ahora, esta parte que voy a explicar quizás es la más compleja de entender, porque el programa de la madre, el programa de los padres está muy metido en nosotros, ya que nosotros creemos que cuando tenemos hijos, no solo son nuestra responsabilidad, sino incluso son nuestra propiedad. Muchos padres hoy no lo van a decir, no lo van a asumir, pero está metido. Nuestros hijos son nuestra propiedad, son nuestros, mis hijos. Y entonces responden a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que me falta, a lo que no vivía, a lo que no sentía, a lo que me faltó. Nuestros hijos aún son de nuestra propiedad porque en las sociedades pasadas se instaló ese programa en el colectivo de la propiedad, de la posesión. Y los hijos también. La mujer para el hombre fue posesión, los hijos para los padres son posesión. Y entonces, al asumir ese programa, esa creencia, empezamos a sentir que o somos dignos o no somos dignos de traer una vida aquí al planeta. Y entonces muchas mujeres deciden abortar porque no se sienten preparadas, porque no están en su momento, porque la forma en cómo quedaron embarazadas. Entonces es un proceso muy profundo de poder comprender. Pero creo que lo más importante es liberar a todo este proceso de algo que no ha servido para nada. Y es la culpa. Nosotros somos conciencias que estamos viviendo en un proyecto. Y todo lo que pasa, siendo bueno o malo, solo son experiencias. En otros lugares, en nuestra conciencia, arriba, en el mundo espiritual, no existe lo malo y lo bueno. Cuando nosotros entregamos a eso bueno un
un valor, un juicio de valor, estamos también entregando a lo malo un juicio de valor. Y estamos separándonos, y estamos sintiéndonos separados de la totalidad. Por eso lo más complejo es quitar la culpa. Mujeres que tienen abortos por todo el planeta. Creo que hasta ahora no he conocido una que no haya tenido un aborto, deseado o no deseado. Y eso está implicando que muchas rutas encarnacionales de seres de conciencias que están tratando de ingresar se dan cuenta de que no es el momento, no está adecuado, no es posible, y toman la decisión y se acaba. Por un lado o por otro lado. Y con esto no estoy diciendo que uno está a favor de la vida o no a favor de la vida. No se trata de eso. Este es un tema muy profundo de entender, porque la decisión no la tomamos nosotros. Cuando un ser decide no llegar y nacer, es porque la decisión la ha tomado en este momento porque se dio cuenta y vio y pudo visorar, o todas las jerarquías que estuvieron con ese ser se dieron cuenta que el proyecto iba a ser fallido. ¿Y cuándo el proyecto es fallido? Cuando evidentemente se viene a sufrir sin ningún aprendizaje. Y es que eso ha pasado mucho anteriormente. Hoy, evidentemente, es más abortos que antes, porque la vida era simplemente una llegada, como si llegaran, claro. Y muchas madres no sabían qué hacer con sus hijos más que solo cargar con ellos. Pero se desvirtuó la intención del proyecto. La intención del proyecto humano era aprender desde la experiencia, no quedarse atrapados en sufrimiento. Si tú tienes una familia con 11, 15 hijos, es muy difícil que puedas salir adelante, no solo a nivel económico, sino a nivel espiritual, a nivel conciencial. Entonces, cuando estoy hablando de que en un principio se distorsionaron las rutas encarnacionales, ¿qué es una ruta encarnacional? Cuando tú decides encarnar como conciencia, encarnar en un cuerpo físico, tú eliges tu ruta encarnacional, entras ahí, linaje, clan, por una razón, por una intención, con un propósito, y diagramas todas tus experiencias. Pero muchas de esas rutas estuvieron distorsionadas. Es como, les pongo un ejemplo, archivos del registro civil de las partidas de nacimiento de cada uno de ustedes. Empezaron a mover las partidas de nacimiento y unos nacieron en otros lugares. Y uno no sabía por qué nacía ahí. Y uno pensaba que iban a hacer una ruta para aprender algo, vivir algo, y terminaba haciendo otra cosa. Por eso es que hoy hay mucha gente que se siente desconectada de su familia, o siente que no tiene nada que hacer, o se sienten tan distintos, o sienten que solo han venido a sufrir. Y es porque también hubo muchísima distorsión y muchísimo cambio en las rutas encarnacionales. ¿Nos tenemos que encargar de eso? Sí, nos tenemos que encargar de eso. En el proyecto humano, para que lo entendamos, el proyecto humano, hubieron distorsiones muy interesantes. Número 1, este es un planeta de aprendizaje y es un planeta de errores eternos. Hoy escucho todavía muchos que dicen que este es un planeta en el cual te vienes a ser perfecto y que tienes que reencarnar las veces que sean necesarias para que puedas terminar de hacer lo que hiciste. Ahí hay una tremenda distorsión, porque si bien todo el tiempo estamos aprendiendo y todo en las vidas y en todo tipo de encarnación, no es solo acá. ¿Por qué ustedes, divulgadores de información, no abren su conciencia y dicen, pero yo estoy dando una información distorsionada porque este no es el único planeta, este no es el único lugar? ¿Por qué hay que siempre volver acá? ¿Por qué tengo que volver y volver? Y entonces, cuando viene esa distorsión, me doy cuenta de que los errores siempre se cometen, porque los errores están hechos para seguir evolucionando. Pero no es necesario solo volver acá. Ahí, cuando la verdad te la han instalado diciéndole que solo debes volver acá, hay una tremenda distorsión. Porque tú puedes escoger distintos tipos de experiencias en distintos tipos de planetas, universos, galaxias, constelaciones, razas estelares. No es la única. Ahí estuvo la distorsión, número 1.
vienes a convertirte en algo distinto de este proyecto porque acá hay muchísima densidad. ¿Qué significa densidad? Hemos caído en la posibilidad de sentirnos solo cuerpo físico. Y como cuerpo físico no existe ninguna otra posibilidad de movernos a otro nivel. Y ese es el proceso en el cual hoy muchas conciencias no están entrando, se están yendo. Y muchas incluso madres están rechazando la vida. Porque ha habido toda una distorsión desde miles de años atrás hacia la vida. Esta vida fue usada solamente como un envase. Muchos llegaron solo como envases a experimentar la vida solo a nivel físico. Y entonces cuando tú hoy incluso encuentras seres que están viviendo la vida, que son reales, pero que están viviendo solo el espacio, llenando un tiempo, llenando un espacio, sin cumplir ninguna trascendencia en su conciencia, sin entender, sin buscar, ir a su mundo interno, reconectar. No hay nada. Solo están usando lo que el mundo físico les provee. Ahí se dan cuenta de que aún contenemos muchas rutas encarnacionales de seres que están acá cumpliendo una labor distinta. Si bien todos tenemos el derecho a entrar, el problema es que el proyecto se distorsionó desde otro punto. Y al distorsionarse, entonces empezamos a sentirnos solo parte de la materia y nos desconectamos de la conciencia del espíritu, ¿no? Tercer punto, este fue un planeta de experimentación. Acá se experimentó mucho. Y entonces, ponerme a explicar todos los diferentes tipos de manos, de historias, de comienzos, de reseteos, de humanidades, de civilizaciones, de seres que llegaron, de plataformas que se instalaron, de plataformas que se fueron, de razas negativas que entraron. Explicar todo eso no tendría final. Y ese es el problema de la ciencia, que trata de buscar una sola verdad a un solo momento de la historia. Y no lo hay. Este fue un planeta de experimentación. Y como es planeta de experimentación, experimentaron muchos. Y hay muchos comienzos, muchas verdades, muchas historias. Tartarias, agartas, Gaias, tierras, razas, civilizaciones, Mesopotamias, asirios, egiptos, los Veda. Hay mucho. Y todo está dentro, todo está conflagrado en nosotros. Hoy, el proyecto ya no es de experimentación. Ya no está permitido experimentar acá. Se acabó esto. Hoy este es un proyecto humano. Y este es una línea que se traza. Aquellas razas que quieren coparticipar en el proceso de evolución, ayudando al proyecto humano y ayudándose ellos mismos, bienvenidos, se quedan. Pero para eso tienen que cumplir ciertos niveles de frecuencia en la conciencia. No es que solamente lo digan yo quiero, no. Y todas están siendo escaneadas, certificadas, empadronadas. Se quedan, se van, se quedan, se van. Y están entrando también muchas razas nuevas para poder coadyuvar este nuevo proceso. Y muchas razas antiguas están de salida, se fueron ya. Aún quedan algunos rezagos, pero la mayoría salieron. Los que quedan ahorita están porque nosotros les estamos permitiendo dentro de nuestro avatar físico que se sigan moviendo a nivel político, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel educativo. Nosotros les permitimos la entrada porque abrimos ese portal. Entonces, ¿qué es el aborto? El aborto es un proceso que tuvo que ser instalado como una manera incluso natural para contrarrestar esta distorsión del proyecto. Cuando un ser se niega a venir o aborta la misión, es porque comprendió de antemano que su propósito no se iba a dar.
y el aborto no deseado de una mujer, es porque hay tanto guardado atrás, tantos hijos traídos, tantos seres, tantas conciencias que se gestaron en la pérdida, porque llegaron y no pudieron cumplir su propósito, porque no se les permitió, porque no pudieron. Todo eso está guardado en la memoria de la mujer. Y entonces hoy, que estamos llegando a un punto distinto en la conciencia, muchas mujeres, y aquí no pretendo juzgar a nada ni a nadie, muchas mujeres se niegan a hacerlo. Pero también muchas mujeres, y ahora quiero entrar en este punto, siempre lo han hecho. O durante muchos siglos lo han hecho. Y han quedado calladas porque se han sentido avergonzadas, porque está dentro de sus peores miedos, de sus peores vergüenzas, de no decir nada. ¿Cuántas mujeres tuvieron que abortar porque la familia no se los iba a perdonar? Y tuvieron que abortar en la clandestinidad. ¿Cuántas mujeres que conocieron la sexualidad en un principio con su pareja, que quizás no terminó siendo su pareja, pero fue parte de una experimentación? Y esto es muy difícil decirlo, porque yo también soy padre, soy esposo, soy padre de una hija mujer y tengo una esposa. Pero vuelvo al principio, la exploración de la sexualidad, que es una parte natural, tiene que ser nuevamente aceptada por nosotros. Incluso una mujer puede explorar la sexualidad con un hombre, pero eso no significaba que tuviera que quedar inmediatamente embarazada. Hubieron procesos de muy atrás que hizo que eso se lograra hacer. Por eso es que mujeres y hombres que exploraban la sexualidad desde muy niños, desde muy jóvenes, terminaban quedando embarazados, ambos formando familias y distorsionando todo su proyecto, incluso el propósito de ellos mismos. Entonces es mucho más profundo esto de entenderlo. Hoy tenemos que entender que desde el proceso de la conciencia tenemos que ir reestructurando nuestro ser interno, nuestras células, nuestras hormonas. Esto parece imposible, pero se los digo, somos capaces de reestructurar todo nuestro ser. ¿Qué, Alexis? ¿Me estás diciendo que yo soy capaz de decir quedo embarazada o no? Así es. Tus células son programables. Tenemos que empezar a movernos desde otro punto, a programar todo nuestro cuerpo. Nosotros somos el absoluto dueño. No hay nada ni nadie, ni un sistema político, económico, monetario, bancario, de vida. Somos nosotros quienes les entregamos el poder al mundo externo y empezamos a programarnos celularmente desde el mundo externo. Hoy, desde el mundo interno, programar nuestra conciencia empieza a programar nuestras células, nuestras hormonas, empezar a entender este periodo menstrual que es tan profundo. ¿Por qué reglan 28 días? ¿Por qué la mujer cada 28 días emite estrógenos y progesterona en una cantidad desmedida? Porque hay una programación y tenemos que ir a lo más profundo para entender que esa programación aún está ahí. ¿Por qué la mujer cuando entra en el periodo menstrual cambia su estado de ánimo? ¿Por qué se mueve todo? ¿Porque es natural en ella o es programado en ella? Veamos estos niveles de profundidad y entonces podremos entender que el aborto ha sido parte también hoy de una posibilidad de poder volver a anclar el programa nuevo, el programa original, y que fue una salida o ha sido una salida de muchos. Mi ánimo no es juzgar a unos, para mí no es el camino el aborto, pero estoy tratando de mostrar una posible explicación mucho más profunda de cómo todo esto se gestó desde un proyecto que en un principio fue experimento y que hoy todo ese experimento ha quedado al lado. Hoy se establecen las regencias de un proyecto humano en el cual desde la conciencia retomamos nuestras propias decisiones, nuestras propias autoridades y sobre todo nos reprogramamos. Nosotros cuando decimos esto se da, nuestras células nos escuchan y cuando nosotros decimos esto no se da, nuestras células también obedecen. Recuerden,
En Lemuria y Atlántida, cuando una mujer quería quedar embarazada, tomaba la decisión. Y solo cuando tomaba la decisión, su cuerpo obedecía y entraba en ese proceso. Si no había esa decisión, no lo hacía. Y entonces estaba separada la sexualidad de gestar la vida. Porque es muy fuerte lo que estoy diciendo. La religión siempre les dijo que la sexualidad viene con la vida. Y entonces se anula el placer. Y el placer también en este lado es una parte muy importante de la experiencia humana. ¿Por qué se quitó el placer? ¿Por qué la religión buscó quitar el placer? Porque el placer lo único que genera es vibración alta. Y en vibración alta no necesitas a nada ni a nadie externo. Cuando les anularon el placer y les impusieron el placer con la obligación, la vibración fue para abajo. El placer se volvió algo casi subrepticio, escondido. Hay que hacerlo detrás del árbol. Hay que hacerlo sin que los padres nos vieran. Y entonces todo ese programa está instalado. Bueno, hay que desinstalarlo. No digo que se haga de la noche a la mañana, pero es un programa que se tiene que instalar, se tiene que reinstalar desde otro punto de la conciencia. Caminando padres, hijos, entendiendo, conversando, aprendiendo, aceptando, reconociendo, tratando de reconectarnos desde otro punto. No conectarnos desde el punto de la mente, de todo el programa que está instalado a nivel mental, sino del sentir. ¿Quién soy? Yo soy la vida, no este cuerpo. Yo soy la vida. Y a ser la vida, yo vengo a experimentar esta vida. El experimentar esta vida lo hago aprendiendo. Cuando no aprendo, no estoy viviendo. Recuerden, cuando no aprendo, no estoy viviendo. Hoy se ha reinstalado la ley del doble espejo para todos, porque se levantó el velo que nos permite hoy ver la intención de todo y de todos. Estoy aquí frente a ustedes mostrando mi intención, mostrando mi corazón, mostrando lo que soy, mostrando mi frecuencia. No necesito esconderme, no necesito un guión. La ley del doble espejo significa lo siguiente: todo aquello que parece bueno a la primera vista de nuestros ojos termina resultando lo contrario. Todo aquello que a la primera vista de nuestros ojos parece algo malo, que lo rechazamos, que debe ser no aceptado, termina siendo lo contrario, termina siendo lo que verdaderamente debemos perseguir. En palabras simples, todo aquello que parece bueno en un principio a primera vista termina resultando siendo malo. Todo aquello que parece malo a primera vista termina resultando bueno. Es momento de verificar todos aquellos procesos que nacen de la mente y todos aquellos procesos que nacen del corazón. El aborto, pues, es un proceso que buscó que las conciencias se reordenaran en un proyecto que estimaba el aprendizaje y la evolución. Sin juzgar y sin señalar, solamente observando y reconociendo toda esta historia desde un punto más profundo, podremos reconocernos en todos y ser parte de una nueva humanidad y de un nuevo proyecto.